Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta conferencia. Queremos informarles que el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidente, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, y el Consejo Nacional Electoral, representado por el doctor César Abreu Méndez, nos hemos unido para realizar esta conferencia a propósito del proceso democrático que se llevará a cabo el próximo domingo. Hoy nos convoca una conferencia de suma importancia, pues el próximo mayo se celebrará la jornada democrática para elegir al primer mandatario de nuestro país. Estas elecciones revisten especial interés, toda vez que no solo se trata de unas elecciones particularmente competitivas, en las que aún son inciertos, desde luego, los resultados, pero que por la fortaleza democrática de nuestra nación están claras las reglas constitucionales y legales sobre el proceso electoral. Como señala el teórico norteamericano Stephen Holmes, en un régimen democrático las reglas e instituciones electorales son sólidas, ciertas y confiables para que los resultados electorales sean competitivos, abiertos e inciertos, pero respetados. En efecto, en esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, nos hemos coordinado para desarrollar unas conferencias, esta última dentro de este ciclo, denominada la Organización Electoral y los Escrutinios. Esta disertación es la segunda parte de la conferencia realizada el pasado martes. El objetivo es difundir información confiable sobre el proceso de escrutinio, garantizando que los jueces y juezas de la República conozcan sus responsabilidades los días siguientes a las elecciones, que en su condición de árbitros imparciales y ajenos a las controversias partidistas, garantizan la protección de los derechos políticos de todas las personas. Además, porque permite que la ciudadanía tenga la tranquilidad que las instituciones electorales están diseñadas para garantizar que esa voluntad popular sea reflejada fidedignamente en los resultados electorales. El derecho electoral puede verse como una especialidad jurídica llena de tecnicismos, pero en últimas es en esa especialidad en la que se resuelve un valor fundamental del Estado social de derecho, es decir, el respeto de los derechos políticos y el carácter democrático y participativo de la Carta Política de 1991. En esa medida, la conferencia de hoy no debe interpelar solamente a los jueces encargados del escrutinio, sino en general a toda la ciudadanía interesada en la construcción de una nación cada vez más democrática y plural. En relación con nuestro conferencista de hoy, tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Rafael Antonio Vargas González, abogado de la Universidad Libre de Colombia, candidato a magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, cuenta con estudios de especialización en Derecho Administrativo, en Gestión y Responsabilidad Fiscal de la misma universidad, con amplia trayectoria y experiencia en la organización electoral. Actualmente se desempeña como secretario general del Consejo Nacional Electoral. El doctor Vargas nos expondrá hoy el procedimiento electoral de escrutinio del voto ciudadano. Se precisarán las diferentes etapas, responsables y actividades que se implementan para consolidar la elección de los representantes de los ciudadanos. Como ya indiqué, la temática de la actividad reviste importancia, puesto que materializa la transparencia y fidelidad de los resultados del certamen electoral y la decisión de la ciudadanía que ejerce su soberanía a través de las instituciones representativas. Doctor Rafael Antonio Vargas González, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora, muchas gracias. Doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo igualmente extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Igualmente un saludo extensivo para todos ustedes,
de parte del presidente de la Corporación, magistrado César Augusto Abreu Méndez, y de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, quienes de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, pues estamos muy interesados en lograr adelantar este tipo de charlas y de discusiones sobre el proceso que al final resulta siendo relevante para la, como lo decía la doctora Mari, para la materialización de la expresión popular de los ciudadanos en las urnas. Y es así como hoy vamos a hablar del escrutinio y la declaratoria de resultados, un marco normativo y jurisprudencial, viendo de una manera clara cómo esta función es supremamente importante, porque si bien nos encontramos en un escenario en el que, sin lugar a dudas, la actividad más importante es el ciudadano que acude en esa democracia activa a depositar su voto en las urnas por aquellos que ejercen la democracia en forma pasiva, es decir, quienes se postulan para ser candidatos, pues esto no sería eficiente y eficaz si no existiera un proceso que valide esos resultados, que se encargue de esa consolidación, ese conteo de esos votos y haga pues esa declaratoria de resultados que debe ser la expresión de lo que los ciudadanos quisieron plasmar en las urnas. Y entonces empezaremos por decir que efectivamente este escrutinio es una función pública mediante la cual quienes integran esas comisiones escrutadoras, jueces de la República, que tendrán una de las mayores responsabilidades en los últimos años con las elecciones del próximo 29 de mayo, pues deberán verificar y consolidar los resultados de esas votaciones de los ciudadanos, votación que, como sabemos, se desarrolla desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ese conteo y esa consolidación dará lugar a que se declare de manera oficial los resultados en las elecciones y eventualmente se hagan la entrega de las credenciales a quienes resulten electos. Estas labor pues se debe cumplir en diferentes etapas que ya vamos a ver más adelante y que sin lugar a dudas pues son el andamiaje de nuestro sistema democrático. Y entonces es importante también conocer para quienes están en las comisiones escrutadoras, esos jueces, esos notarios, esos registradores de instrumentos públicos que los tribunales superiores de distrito judicial han designado, que conozcan cuál es el procedimiento que desarrolla desde el escrutinio. Y es que hablamos que en materia de elecciones existen 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa preelectoral, que tiene que ver con toda la planeación y la ejecución de las actividades tendientes a permitir y facilitar la materialización del voto de los ciudadanos. La etapa electoral propiamente dicha, que es aquella que se desarrolla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando el ciudadano acude a las urnas, acude a su puesto de votación, a su mesa, y ante el jurado de votación, que son ciudadanos que se han designado y que también cumplen una función pública de manera obligatoria, pues que son la máxima autoridad, además en ese lapso de tiempo para el certamen electoral, pues depositan el voto de su predilección en la urna. Pero, ¿qué sucede con la etapa postelectoral? Pues hablamos de etapa postelectoral, aquella que inicia con el cierre de las votaciones y con el escrutinio de los votos, perdón la redundancia, de los ciudadanos, y plasmar sus resultados en unas actas de escrutinio. Y todo este material electoral pues será el que utilizarán las diferentes comisiones escrutadoras para adelantar ese cómputo y esa consolidación de manera escalonada y preclusiva, como ya vamos a ver más adelante. Y entonces, a partir de las 4 de la tarde, podrán los testigos electorales usar cámaras y aparatos electrónicos para evidenciar toda esta diligencia, que es una diligencia pública. Se cerrarán las votaciones a esa hora con el último ciudadano que haya entregado la cédula al jurado de votación. Es esa persona, la última persona que podrá sufragar. Por lo tanto, todas las demás personas que están en el recinto, que no son testigos electorales ni autoridades en el proceso electoral, como los jurados, delegados y miembros de las diferentes autoridades como la Fiscalía o la Procuraduría, deberán ser retirados. Aquí procederá el jurado de votación a hacer una destrucción y retiro de las tarjetas electorales sobrantes.
¿Qué son esas tarjetas sobrantes? Todas las mesas en nuestro país tienen un número máximo de ciudadanos que pueden votar allí. Eso es lo que conocemos como el potencial electoral de la mesa. Y para este proceso electoral hablamos de un potencial de 400 ciudadanos, 400 sufragantes en cada una de las mesas, en los puestos censo 800 y en Bogotá y Cali en el puesto censo de 1.200 personas. Cuando acude un número inferior de ciudadanos, pensemos 200 personas, pues el jurado deberá destruir este material sobrante, estas 200 tarjetas que no se utilizaron, depositarlas en un sobre y retirarlas de donde está el resto del material electoral para que no se confunda y no se preste para malos entendidos. Aquí empieza una labor muy importante que es necesario que las comisiones escrutadoras conozcan, porque los señores jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos que estarán allí designados posiblemente tengan que replicar este procedimiento cuando realicen los recuentos de votos. Y hablamos del procedimiento que se conoce como el balanceo de la mesa. Para esto, lo primero que deben hacer los jurados de votación es hacer el conteo de los sufragantes en el acta E11. Ese E11 que es el registro de los ciudadanos que acudieron a las mesas de votación, donde se plasmará su nombre, número de cédula, firma y huella para estas elecciones. Una vez hecho esa contabilización, deberán darle apertura a la urna y extraer la totalidad de los votos sin mirar por quién son y hacer un conteo para poder contrastarlo con la información del acta E11. Y aquí se pueden presentar tres situaciones que deberán manejar los jurados de votación. En primer lugar, pues que estén la misma cantidad de sufragantes y la misma cantidad de tarjetas electorales en la urna. En ese caso no pasa nada, son 200 por poner el ejemplo que traíamos, 200 sufragantes, 200 tarjetas, continuará con el escrutinio. Si son menos tarjetas, 195 tarjetas electorales depositadas en las urnas, pues el jurado deberá también continuar con el escrutinio, porque lo que podremos aquí presumir es que se hayan presentado alguna situación como, por ejemplo, aquel ciudadano que acudió a la mesa de votación simplemente por su certificado, pero que decidió no hacer el ejercicio del voto material, es decir, no marcar ninguna tarjeta electoral y depositarla en la urna, sino que simplemente se acercó, se le diligenció su E11 y se le entregó el certificado electoral. O también puede suceder algo que los jurados tienen que evitar, y es que el ciudadano se haya acercado a la mesa de votación y se haya llevado la tarjeta electoral. Entonces, en este caso, que efectivamente en ocasiones sucede, pues vamos a tener menos votantes que sufragantes, menos votos que sufragantes. Pero también puede suceder que hayan más votos que sufragantes. Entonces, pensemos que hay 205 votos. Procederá entonces el jurado de mesa a hacer lo que se conoce como balanceo. ¿Y ese balanceo en qué consiste? En depositar nuevamente los votos en la urna y extraer la diferencia al azar, sin mirar para quién estaba señalado el voto, y procederán a incinerar. Eso es importante que lo conozcamos, porque muchas veces escuchamos que se presentan quejas por parte de la ciudadanía o de personas de manera que desconocen este procedimiento en redes sociales y demás, diciendo que se están quemando los votos y que se está haciendo algo indebido. Y no, lo que sucede es que efectivamente nos encontramos ante este balanceo de mesa por haber más votos que sufragantes. Entonces, habiendo extraído esa diferencia y habiendo hecho la incineración, o estando igual la cifra o menos votos que sufragantes, pues podrá el jurado proceder a hacer el conteo y clasificación de los votos por los candidatos y diligenciar esas actas E14 que ustedes ven en pantalla en la presentación, que tienen tres cuerpos: un cuerpo para delegados, un cuerpo para claveros y un cuerpo para la transmisión. Ese cuerpo o ese desprendible que va para claveros, pues lo depositarán en el sobre. El de delegados será entregado también en un sobre al delegado de la registraduría para su posterior digitalización, y con el de transmisión pues se hará todo lo que conocemos como el preconteo, que es ese conteo rápido de votos que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar información a la ciudadanía, información que vale la pena recordar, no tiene ningún carácter vinculante. El único carácter vinculante está dado en el escrutinio que van a desarrollar cada uno de los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que hayan designado en las comisiones escrutadoras.
esos son los formularios que tendrán que diligenciar los jurados y que conocerán los miembros de las comisiones escrutadoras. Entonces, ese sobre o ese desprendible, mejor, de Claveros, ese acta E14 de Claveros, será introducido en un sobre acompañado de los votos, pero además podrá estar acompañado de las reclamaciones que los testigos electorales presenten ante los jurados de la mesa. ¿Y cuáles son las causales de reclamación que pueden presentar estos jurados en la mesa? Primero, cuando la mesa esté excedida en el número de ciudadanos. Entonces, hablábamos de ese potencial de votantes, 400 para estas elecciones, y hay 405 votos por alguna razón. Y así lo ha plasmado el jurado en el acta E11 y en las actas E14. Entonces, esa reclamación deberá presentarla por escrito el testigo electoral para que sean los señores jueces y miembros de la comisión escrutadora los que la resuelvan. Igualmente, será en el error aritmético al computar los votos en las actas de escrutinio. Si los testigos se percatan que hay un error aritmético, presentarán por escrito la reclamación y esta será resuelta en la comisión escrutadora. O cuando dos de los ejemplares de las actas de escrutinio estén con menos de 2 firmas de los jurados de votación. Esto, pues, básicamente no es algo que no se pueda corregir en la propia mesa, es decir, el testigo podrá identificar y solicitarle al jurado que suscriban las actas, pero si el jurado no lo hace o solamente hay un jurado de votación, podrá presentar esta reclamación para que sea la comisión escrutadora la que resuelva la posible exclusión de la mesa. Y pues también podrá solicitar al jurado el recuento de votos, la cual pues deberán atender directamente. Estas reclamaciones por escrito, junto con todos los pliegos electorales, hablamos de los votos, el formulario E10, el formulario E11, el E14 que diligenció, el E12 que es una autorización para votar, y como lo señalaban las reclamaciones, si las hubiere, pues serán conducidas por el delegado de la registraduría hasta la comisión escrutadora, donde serán recepcionados los pliegos electorales. ¿Hasta qué hora puede hacer esta labor de escrutinio el jurado de votación? Podrá hacerlo desde las 4 de la tarde hasta máximo las 11 de la noche. Ese es el plazo que ha fijado la ley para que el jurado entregue al delegado o al registrador municipal en el puesto este sobre con destino a Claveros para que después sea trasladado, como lo vemos en la presentación, con acompañamiento del Ministerio Público y de los testigos electorales hasta el sitio donde va a funcionar la comisión escrutadora, y allí los claveros harán esa recepción y lo introducirán en el arca triclave. Como lo señalábamos, un segundo cuerpo, un segundo desprendible del acta de 14, será diligenciado y entregado al delegado de la registraduría para que éste sea escaneado y publicado en la página web de la registraduría. Esto dando cumplimiento al artículo 41 de la ley 1475 de 2011. Y como lo señalábamos, pues un tercer cuerpo va para el preconteo, que es esa información preliminar que da la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y cuándo inician entonces los escrutinios en la comisión después del traslado de estos pliegos? Pues inician a la misma hora que inicia el escrutinio de la mesa. Esto fue una modificación que trajo el artículo 41 de la ley 1475 de 2011, señalando que a partir de las 4 de la tarde se deben instalar todas las comisiones escrutadoras zonales y municipales, y que esa jornada de escrutinio deberá llevarse a cabo hasta las 12 de la noche. Cuando no sea posible culminar el escrutinio total de esa zona o de ese municipio que tenga a cargo la comisión, pues deberá continuar el día siguiente de 9 de la mañana a 9 de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la jornada de escrutinio para todos los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos irá de domingo a domingo. Y por eso es que la norma ha establecido que los términos de aquellos despachos de quienes han sido designados miembros de las comisiones escrutadoras están suspendidos hasta que culminen su labor de manera efectiva, y ya vamos a ver más adelante qué quiere decir culminar esa labor, porque no es únicamente terminar con el conteo o consolidación de los resultados, incluye la suscripción de las correspondientes actas por parte de todos los miembros de la comisión escrutadora. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe seguir entonces en esas comisiones
del orden zonal o municipal de primer nivel después de la mesa de votación, pues deberán instalar esas comisiones, definir con presencia de los testigos y los agentes del Ministerio Público, los candidatos y sus apoderados, las reglas sobre las cuales se desarrollará la diligencia y adelantarlo de conformidad como lo establece el artículo 163 para esas comisiones de primer nivel, zonales o municipales en los municipios no zonificados. ¿Y qué dice el artículo 163? Pues que deberá el registrador que actúa como secretario de la comisión, como ya lo vamos a ver, dar lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave, señalar el estado de esos sobres, es decir, si tienen alguna enmendadura, si vienen con cinta o si están en buen estado, darle apertura a ese sobre y permitirá observar que las actas de los jurados de votación, es decir, el acta E14, esté suscrito por al menos 2 de estos. En caso de existir tachaduras o enmendaduras y borrones en esta acta E14, lo que deberá o lo que procede por parte de los miembros de la comisión escrutadora es hacer este recuento de votos. Recuento que respetuosamente a todos los miembros de las comisiones escrutadoras, a los señores y señoras jueces de la República designados, a los notarios, notarias y registradores de instrumentos públicos, sugiero muy respetuosamente que lo realicen si encuentran esta situación, toda vez que es mucho más rápido realizar ese recuento ahí en este proceso electoral, que son 8 candidatos que aparecen en el acta de 14 y 8 candidatos de los cuales se han depositado votos, mucho más rápido que tener que estar resolviendo situaciones en las instancias siguientes. Entonces, es mejor hacer ese recuento, entre otras cosas, porque cuando ya se ha hecho un recuento en una instancia, encontramos que ya se ha saneado, digamos, cualquier irregularidad porque hemos acudido a los votos, que son los que nos llevan a la expresión popular y a encontrar esa verdad electoral que deben procurar los escrutinios, y de ahí en adelante pues no habrá necesidad de atender o de que se presenten mayores reclamaciones. En todo caso, pues es importante señalar que el escrutinio de estas comisiones escrutadoras se debe hacer con base en las actas de los jurados de votación, las cuales pues deben ser exhibidas. Para estos procesos electorales ya la tecnología nos permite que esa exhibición se haga a través de la digitalización, el escaneo del acta 14, que es proyectado en unos videos y unos telones que hay en cada una de las comisiones escrutadoras. Ahora, es importante que se hagan los recuentos siempre y cuando se encuentren tachaduras, enmendaduras y borrones. Si el acta 14 se encuentra indemne, pues no es necesario realizar el recuento, porque digamos que la información que allí está consignada por parte de los jurados se debe presumir que es fidedigna. ¿Cuáles los escrutinios o cómo están conformadas las comisiones escrutadoras a nivel no zonificado? Por no zonificado entendemos a aquellos municipios con un censo electoral inferior a 20.000 sufragantes. Allí que vamos a encontrar desde el punto de vista de división político-electoral. Simplemente el municipio con un puesto de votación en la cabecera y los puestos de votación en los diferentes corregimientos, inspecciones y puesto cárcel si lo hubiese. Y los municipios zonificados, lo que vamos a encontrar es que están divididos en zonas, es decir, estos son los municipios de más de 20.000 sufragantes en el censo electoral, que están divididos en zonas a la N. Dependiendo del tamaño, habrán cualquier cantidad de zonas, y pues también el de corregimientos, inspecciones y cárceles. Entonces allí vamos a encontrar unas comisiones escrutadoras por cada una de las diferentes zonas, e incluso, como lo podrán ver quienes estén designados en ciudades capital o en los municipios grandes, que van a haber subcomisiones en cada una de esas zonas para adelantar de una manera más oportuna este escrutinio. Y desde el punto de vista de infraestructura física, pues los jueces de la República, todos los miembros designados como claveros, deberán encontrar lo siguiente, y lo presentamos aquí para que cuando lleguen y se conozca el sitio de escrutinio, que lo debe fijar la registraduría, verifiquen que existe todo el espacio adecuado. ¿Para qué? Para que estén presentes los testigos electorales, los candidatos y sus apoderados, para que igualmente haya un espacio cómodo de trabajo para los miembros de la comisión escrutadora, los jueces designados con los secretarios, una arca triclave y un espacio para sus claveros, una zona de archivo
una mesa donde puedan realizar los recuentos de votos cuando así sea necesario y obviamente un espacio para la secretaría que debe llevar el acta y hace la digitación igualmente del avance de los escrutinios. Cuando estamos en un municipio no zonificado, pues nos encontramos con una sola comisión escrutadora, pero si nos encontramos en un municipio zonificado, pues vamos a encontrarnos un sinnúmero de comisiones escrutadoras donde se deberá replicar esta misma infraestructura. ¿Y qué son los claveros o quiénes son los claveros que hacen parte de esta comisión escrutadora? Pues son personas encargadas de recibir, como ya lo señalaba, e introducir en el arca triclave los pliegos electorales, debiendo siempre custodiar y velar por su seguridad y su contenido. ¿Y qué es el arca triclave? Pues el arca triclave en la práctica no es más que un baúl o un recinto, un salón, una habitación que debe contar con 3 cerraduras o candados donde se introducen estos pliegos electorales. Y pues esto está a cargo de los claveros y como tiene las 3 chapas o las 3 cerraduras, por eso se conoce como arca triclave. ¿Quiénes son los claveros? Pues los claveros son a nivel auxiliar o zonal o distrital y municipal, un delegado del alcalde, un juez designado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y el registrador auxiliar o municipal respectivo. A nivel departamental, en la Comisión Escrutadora General Departamental, vamos a encontrar que será clavero el gobernador o su delegado y los 2 delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Aquí es simplemente para recordar que la Registraduría Nacional del Estado Civil en su organización de desconcentración tiene registradores auxiliares, registradores municipales y a nivel departamental están 2 delegados del Registrador Nacional Electoral en ese departamento y ellos serán quienes deberán actuar como claveros. Y a nivel del Consejo Nacional Electoral, pues actuarán como claveros el presidente, el vicepresidente y el registrador nacional del Estado Civil. ¿Qué sucede si uno de los 2 claveros no asiste? El artículo 149 del Código Electoral señala que a falta de asistencia de uno de los claveros será suplida por un ciudadano de reconocida honorabilidad que escogerán de común acuerdo los otros 2 de forma tal que se conforme se garantice la custodia del arca triclave. Y aquí es importante señalar lo siguiente, si el que nos faltó fue el delegado del alcalde, pues no es como lo que se requiere es garantizar de manera inmediata la custodia de los documentos electorales que nos van a empezar a llegar desde la mesa, pues no es empezar a llamar a ver qué pasó con el designado o si van a cambiar porque la persona por alguna razón de pronto de fuerza mayor o caso fortuito no se pudo presentar. Lo que se debe hacer de manera inmediata por parte de los otros 2 claveros es designar ese reemplazo para poder garantizar que se integren esos claveros y que puedan activar esa logística para la recepción e introducción de los pliegos electorales en el arca triclable y su posterior entrega a los miembros de la comisión escrutadora. Y para garantizar esto, ¿cuáles son esas funciones que deben cumplir estos claveros? Pues estar presentes en el sitio de recepción de pliegos y escrutinios desde las 3 de la tarde del día de las elecciones, o sea, el domingo 29 de mayo, todos los jueces que hayan sido designados como claveros deben presentarse a la comisión escrutadora para disponer la logística necesaria para la recepción de estos pliegos y, como lo decía, ese escrutinio inmediato. Y entonces, a medida que van recibiendo los pliegos, deberán ir diligenciando, en esto los apoya pues el registrador como clavero que es también, en el acta de introducción introducción y retiro de los pliegos. Esa acta se diligencia y pues se va señalando el estado en que se reciben esos sobres y de la misma forma el estado en el que es entregado a la comisión. Y por lo tanto, pues deberán hacer esa entrega inmediata de los pliegos a la comisión escrutadora. ¿Para qué? Para que se vaya escrutando todo eso, puestos y mesas que van recibiendo. Y eso es lo que ha querido la ley 1475 con el inicio de los escrutinios a las 4 de la tarde de la misma hora que se inician las mesas de votación al escrutinio. Lo que busca es no como en el pasado, que se esperaba hasta el martes siguiente, se recibían todos los pliegos y se esperaba hasta el martes siguiente, sino que a medida que se vayan recepcionando, se vayan entregando a la comisión escrutadora. Y esto implica pues estar presentes durante todo el escrutinio, o sea, el domingo desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche y de ahí en adelante de domingo a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuál es entonces esa escala jerárquica de los escrutinios? Pues vamos a encontrar, como ya lo dijimos en una primera oportunidad, el escrutinio de mesa que desarrollan los jurados de votación.
y la validación de esos escrutinios pues estará a cargo de las comisiones auxiliares o zonales en municipios zonificados o directamente comisiones escrutadoras municipales en aquellos no zonificados. Más adelante estarán los escrutinios departamentales o generales. Igualmente, escrutinios distritales y municipales en los zonificados, porque pasará del zonal al distrital o municipal. Luego iremos a los escrutinios generales del departamento y, por último, al Consejo Nacional Electoral, que en este caso de elecciones de presidencia de la República será el encargado del cómputo final y entrega de resultados de las votaciones a presidente y vicepresidente de la República, que se desarrollarán el próximo 29 de mayo. Y esta escala también ¿a qué obedece? A algo que se denomina la preclusividad de las diferentes etapas del escrutinio. ¿Y esto por qué? Porque debemos tener en cuenta que el escrutinio se debe desarrollar de manera escalonada y con los diferentes documentos electorales con que cuente cada una de las comisiones. Y como vimos, el escrutinio de mesa se hace con los votos, se diligencian unas actas E14. El escrutinio auxiliar o zonal se desarrollará con esas actas E14 y ellos producirán las actas E24 y E26. ¿Qué quiere decir? Que el escrutinio municipal y de ahí en adelante se desarrollará con base en esas actas E24 y E26 especialmente, que es el consolidado, que es lo que se dará lectura. Por lo tanto, lo que debemos entender es que las diferentes solicitudes, reclamaciones y solicitudes de recuento de votos se deben hacer de manera oportuna según los documentos con los que cuente cada una de las comisiones escrutadoras. Por eso es que no es viable que llegue una solicitud, por ejemplo, de recuento de votos por primera vez a los escrutinios que desarrollan los delegados del Consejo Nacional Electoral a nivel departamental, porque ellos su escrutinio lo desarrollan es con las actas E26 y E24 del nivel municipal. Lo mismo los del nivel municipal, pues lo desarrollarán con el acta E26 y E24 de los zonales. ¿Cómo pueden eventualmente conocer de estas solicitudes de recuento o de reclamaciones que debían haber presentado en los niveles inferiores? Pues por vía de apelación, porque todas las reclamaciones que se presentan deben ser resueltas por escrito y son susceptibles del recurso de apelación para que sea la siguiente instancia quien lo defina. Pero es esa la única vía a través de la cual, por ejemplo, un recuento de votos negado en la comisión escrutadora auxiliar puede ser conocido por la comisión escrutadora municipal o por la departamental, dependiendo si hablamos de municipios zonificados o no zonificados. Y esto, pues, es básicamente lo que conocemos y podemos resumir como las diferentes etapas y preclusividad de el escrutinio que se desarrollará en todo el país por parte de ustedes, señores jueces de la República. ¿Cuáles formularios resultan entonces importante conocer en el desarrollo de las etapas del escrutinio? Todos son importantes, pero los más relevantes que debemos conocer es, en primer lugar, el sobre de claveros, que es ese sobre de seguridad en el que los jurados de votación en la mesa depositan los pliegos electorales que se entregan en ese arca triclave y que son utilizados por la comisión escrutadora para ese primer escrutinio de primer nivel. El acta de 14, que corresponde al acta que permite a los jurados, o en el cual más bien los jurados de mesa consignan el escrutinio que han realizado con los votos en la mesa de votación, en el puesto de votación. El E24, que es un formulario que producen las comisiones escrutadoras, a través del cual se consigna en detalle el resultado del escrutinio. Y dependiendo del nivel, pues estará por mesa, puesto, zona, municipio o por departamento. ¿Qué quiere decir esto? En una comisión de primer nivel, lo que vamos a tener, una zonal, para poner el ejemplo, lo que vamos a tener como producto del escrutinio que realizan con base en los E14 es el E24, donde vamos a encontrar en cada puesto de votación las mesas con el detalle de la votación en cada una de esas mesas. Si ya estamos en el escrutinio municipal, lo que nos vamos a encontrar son las zonas
con el detalle de la votación en esas zonas. Y si estamos en el nivel departamental, pues lo que nos vamos a encontrar en el E24 son los municipios con el detalle de cada una de las votaciones, y en el escrutinio del Consejo Nacional Electoral el E24 contendrá son los departamentos con el detalle de cada una de las votaciones. El E26, por su parte, resulta siendo la consolidación de esa información que encontramos en el E24. Entonces ya no lo vamos a encontrar de manera detallada, sino ese acta de 26 lo que nos va a decir es que esa comisión escrutadora hizo el escrutinio, consolidó y computó el total de votos por cada uno de los candidatos, y que el total que cada uno de ellos obtuvo en ese nivel, en esa zona, en ese municipio o en ese departamento o en el país, por el caso del Consejo Nacional Electoral, es de una suma tal. Entonces, ya no vamos a encontrar un detalle, sino vamos a encontrar la consolidación total de los votos. Y obviamente, si estamos en esa instancia donde se deben declarar los resultados, pues el E26 también tendrá la declaratoria de resultados cuando procede. Y por último, un documento muy importante, señores jueces, para ustedes y para todo el mundo, Acta General de Escrutinio, que es la bitácora en la cual se debe relacionar cada una de las situaciones de hecho y de derecho que se presenten en la comisión escrutadora. Y es un documento supremamente importante porque es allí donde, con base en ese documento, se pueden estudiar reclamaciones que se presenten en instancias superiores, o incluso cuando se ejerce la acción pública de nulidad electoral, pues el juez que esté conociendo de esa causa irá a ver qué fue lo que sucedió para encontrar si hay una diferencia justificada en el cambio de la votación, por ejemplo, o si efectivamente se excluyó alguna mesa, o qué fue lo que sucedió, y podrá darle luces a ese juez y a las diferentes comisiones escrutadoras de los siguientes niveles cuando atienden las reclamaciones sobre qué sucedió para llegar a esa verdad electoral que debe ser, sin lugar a dudas, pues la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Entonces es un documento supremamente importante que, si bien lo diligencia el registrador nacional, registrador municipal, distrital, o los delegados a nivel departamental, para el caso de ustedes, señores jueces y juezas, serán los registradores zonales, auxiliares, o los municipales o distritales los que harán ese diligenciamiento con la persona que tengan de digitación. Es importante que ustedes estén muy atentos y velen siempre porque toda la información se consigna al detalle en esa acta general de escrutinio. Si hubo un recuento, indicar por qué hubo el recuento, cuál fue la modificación, si la hubo, si no la hubo, qué pasó en cada uno de los estudios de las diferentes etapas del escrutinio, porque resultan de vital importancia para entender esa verdad electoral a la que al final se llegó con la consolidación de los resultados electorales. ¿Cómo se integran las comisiones escrutadoras? Pues se integran a nivel auxiliar o zonal y distrital o municipal, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, y como ya lo hemos dicho, por 2 ciudadanos de distinta afiliación política designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, que tendrán la calidad de jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos, y allí actuará como registrador el registrador zonal auxiliar o el registrador distrital municipal. Las comisiones generales de los departamentos serán 2 ciudadanos de distinta afiliación que designará el Consejo Nacional Electoral, quienes deben tener la calidad de haber sido magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo Electoral, de los tribunales superiores o de lo contencioso administrativo, o profesores en Derecho. Esas son las personas que se designan, ustedes que han sido designados para ser miembros de estas comisiones escrutadoras por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial. ¿Y cuáles son las inhabilidades que tienen para ser miembros de estas comisiones escrutadoras? Dentro de la respectiva circunscripción electoral no pueden ser miembros de las comisiones ni secretarios, es decir, esta inhabilidad también aplica para los registradores y los delegados del registrador nacional, los candidatos, sus cónyuges o parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil. Esta causal está contenida en el artículo 151 del Código Electoral. Y como también estamos en una situación en la cual alguno de los miembros de la comisión escrutadora puede que no se presente, pues el artículo 162 del Código Electoral establece que el reemplazo inmediato que se deberá hacer, es decir, a las 3:30 de la tarde, antes de que se inicien los escrutinios, cuando no aparece uno de los miembros de la comisión escrutadora,
es que el juez que actúe como clavero deberá designar su reemplazo. Este nombramiento debe hacerse a través de un acto administrativo, unas comisiones lo conocerán como formato de 22, escogiendo un ciudadano que haga ese reemplazo de ese juez o de ese miembro de la comisión escrutadora que no se presentó, y esto lo deberá comunicar al registrador nacional, dejarlo constancia en el acta general de escrutinio y notificarlo en la audiencia de escrutinio una vez instalada. Esto es importante hacerlo de manera inmediata porque, como lo señalábamos en esta conversación, pues es importante que el escrutinio inicie a las 4 de la tarde. Y esa persona que se designe por parte del juez clavero debe garantizarse que esté hasta la culminación del escrutinio. ¿Qué quiere decir esto? Que hecha la designación, si aparece el miembro designado inicialmente, no podrá tomar posesión de ese cargo porque ya ha sido reemplazado por el juez, por alguien designado por el juez clavero, que, como lo digo, perdón la reiteración, deberá procurar siempre garantizarse que esté hasta la culminación del escrutinio en esa instancia que le ha correspondido. ¿Y cuáles son las causales de reclamación que ustedes, señores miembros de la comisión escrutadora, pueden conocer y atender? Como ya lo dijimos en una primera instancia, serán esas del artículo 122 que los testigos han presentado ante los jurados de mesa. Pero también podrán conocer de las reclamaciones contenidas en el artículo 164, 166, que es el recuento de votos, y 192 del Código Electoral. Estas causales de reclamación es importante señalar que son taxativas, que están señaladas en el Código Electoral y que son aquellas situaciones de hecho y de derecho a través de las cuales los testigos, candidatos y sus apoderados podrán utilizar para controvertir o para recurrir en las diferentes instancias las posibles irregularidades que se presenten durante las diferentes diligencias de escrutinio. Y como lo señalábamos, pues los legitimados para presentar estas reclamaciones son los candidatos, sus apoderados, los testigos electorales legalmente acreditados, señores jueces, que son uno a razón de partido que haya postulado candidatos o coalición, para este caso, que haya postulado candidatos en cada una de las comisiones escrutadoras, y lo mismo lo podrán hacer los agentes del Ministerio Público designados por el Procurador General de la Nación. Como ya lo dijimos, pues sus formalidades es que esté legitimada la persona, pero en segundo lugar que sea por escrito. Si bien nos encontramos frente a una audiencia pública de escrutinios, la audiencia es para la lectura y consolidado de los resultados. Todas las reclamaciones deben presentarse por escrito en un documento que contenga las diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos objeto de la reclamación. Invocar la causal. Recuerden que estamos hablando de unas causales taxativas. Las razones son las cuales pretende fundar esa causal y, sin lugar a dudas, los medios probatorios que pretenda hacer valer. ¿Y cuáles son estas 12 causales que establece el Código Electoral en su artículo 192? Vamos a hablar de todas de ellas, pero hacer precisión en aquellas que efectivamente pueden presentarse ante la comisión escrutadora. Causal primera, cuando funcionan mesas en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley. Esta causal está contemplada por aquellos casos donde se instalan mesas no habiendo sido creado, por ejemplo, el corregimiento con 6 meses de antelación al proceso electoral por parte de los consejos municipales. Y si se llegase a instalar una mesa de votación allá, pues habrá lugar a que se configure este causal. Realmente es muy extraño que se configure hoy en día, toda vez que, como les señalaba, una etapa preelectoral que dura un poco más de un año, hay todo un proceso de zonificación y se asegura que los puestos de votación estén correctamente creados. La causal segunda, cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley o con la autoridad facultad legal para este fin. También está contemplada en el Código Electoral. Sin embargo, es importante señalar que en Colombia la elección de presidente de la República está contenida en la Constitución y que lo mismo las de Congreso de la República y autoridades locales. Entonces, decimos que autoridades locales será el último domingo del mes de octubre de cada cuatrenio, Congreso el segundo domingo del mes de marzo, y para presidente de la República será el último domingo del mes de mayo de la primera vuelta y una eventual vuelta, segunda vuelta 3 semanas después. Está contenida la causal, sin embargo, pues hoy en día no es normal que se presente, pero si por alguna razón funcionara alguna mesa o algún puesto de votación en un día diferente al señalado por la Constitución y la ley, pues se podrá configurar esta causal.
Causal tercera, cuando 2 de los ejemplares de las actas de escrutinio estén firmados por menos de 2 de estos jurados. Como ya lo habíamos señalado, pues los jurados de votación deberán suscribir las actas y también es causal de sanción a los jurados no suscribirlas, no solo no asistir, sino no suscribir estos documentos. Cuando menos 2 de ellos, pues lo que dará lugar es a que se excluya la mesa. Entonces, si encontramos un acta de 14 donde solamente un jurado o ninguno suscribió el acta E14, pues atenderemos esta causal excluyendo la mesa de votación. Es importante señalar aquí que de acuerdo con el acuerdo 04 del 92 del Consejo Nacional Electoral, diferentes pronunciamientos de la corporación y también diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en su sección quinta, se ha dicho que se debe entender que el acta de 14 es un solo cuerpo, de tal suerte que si encontramos que en el acta de claveros solamente hay una firma, pero en el acta de delegados lo podemos solicitar a la registraduría y encontramos que allí están 2 o las 6 firmas de los jurados, pues se debe entender que es un solo cuerpo y se le puede dar validez a la votación consignada en esta acta. No se deberá excluir de manera inmediata, sino podemos hacer esa verificación y si encontramos que tiene las firmas de 2 o más jurados, darle validez a los guarismos consignados en este documento. Como causal cuarta nos encontramos que se haya destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiera acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. Aquí hay 2 precisiones para hacer. En primer lugar, los boletines de la registraduría, como ya lo hemos señalado, son de carácter informativo y no pueden considerarse como documentos electorales, es decir, no tienen un carácter jurídico vinculante. Y lo otro que debemos, es decir, que si existe el preconteo, pero se destruyó el material y se destruyeron las actas, pues no podremos darle validez al preconteo para suplir estos documentos electorales. Y lo segundo es que la causal habla de la destrucción no solo de los votos, sino también que no exista el acta de escrutinio en la que conste el resultado de la votación. Es decir, que si existe el acta de escrutinio de mesa y se ha garantizado la cadena de custodia a través del delegado de la registraduría, está en el sobre destinado para claveros y llegó al arca triclave y tiene las firmas de los jurados, puede, de acuerdo con las circunstancias que analice la comisión escrutadora, darle validez a la votación allí contenida. La causal quinta, cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar en ella. Ya lo hablábamos de ese potencial de mesa, 400, 800 o 1200. Cuando se verifique que hay votación que supera a ese potencial, se configura esta causal quinta. Ese potencial es fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en una resolución y, como lo decíamos, si encontramos que 405, 805 o 1300 personas votaron de acuerdo con el potencial de cada una de las mesas, se podrá configurar esta causal y dará lugar a que se excluya la mesa. La causal sexta, cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento o una inspección de policía o un sector rural exceda el total de cédulas aptas para votar allí. Hablamos ya no del potencial de la mesa, sino de la sumatoria de todas las mesas en las que se excede el censo electoral de esa cabecera, de ese corregimiento, de esa inspección o sector rural básicamente, y si se ha excedido, es decir, sumando todo, ahí debería haber un potencial en esa cabecera, un censo de 2.000 personas, y resulta que habían 2.200 votos, pues se podrá configurar esta causal. Causal séptima, cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público. Esto es importante señalar varias cosas. En primer lugar, la extemporaneidad está dada por la entrega al delegado de la registraduría después de las 11 de la noche o la introducción en el arca de triclave también después del horario definido por la norma. ¿Y cuál es el horario de la introducción? Pues si tenemos hasta las 11 de la noche para entregarle al delegado de la registraduría, pues también debemos decir que como la comisión escrutadora funciona de 4 de la tarde a 12 de la noche, el delegado tendrá hasta las 12 de la noche, periodo en el que está el clavero presente ante la comisión escrutadora para entregar el sobre y ser introducido en el arca triclave. No es el solo hecho de que el delegado llegue después de las 11 de la noche, porque no le podemos pedir al señor delegado o registrador que está en el puesto de votación que se teletransporte hasta donde está el arca
y la comisión escrutinio. Ahora, también puede suceder que sean pliegos que se verifiquen en puestos de votación que están muy lejos y que el registrador previamente ha expedido un acto administrativo para determinar cuáles son los que van a llegar y ya se conoce que van a llegar extemporáneamente. Quienes van a estar en sectores como el Bichá, Guainí y demás saben que hay puestos de votación que por la geografía es muy difícil que lleguen el mismo día de la votación y llegarán al otro día, porque se transportan en chalupa, en lancha, no pueden ser helicoportados por las condiciones, y entonces el registrador previamente ya expedió una resolución que certifica que van a llegar extemporáneos esos puestos. Entonces, en ese caso, esos puestos, pues, se les debe dar toda la validez. O, como lo señala la causal, aquellos casos que el retardo pueda obedecer a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, que deberá certificar el funcionario público competente. Si es un desastre natural, si es un tema de orden público, pues habrán los funcionarios públicos competentes para así certificar. Causal octava. Cuando el acta se extiende y firma en sitio distinto al lugar o local en donde debían funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral. Aquí era donde les decía, señores jueces, de manera respetuosa, que el escrutinio no va hasta la simple cómputo o consolidación de los votos, porque en algunos casos, cuando tienen afán de irse para sus despachos judiciales, entonces le dicen al registrador, mire, por favor me envía las actas y yo las firmo allá en mi despacho. Pues resulta que eso lo que hace es que se configure esta causal octava del Código Electoral del artículo 192, y es importante señalar que conforme al artículo 41 de la Ley 1475/2011, los registradores señalarán mediante acto administrativo el sitio en el que deberán funcionar las comisiones escrutadoras. Entonces, recordar que los términos están interrumpidos y por lo tanto, esperemos a que se impriman los documentos electorales y suscribámoslos en ese sitio que se ha designado para llevar a cabo los escrutinios y no lo hagamos fuera de él, porque lo que del afán o de las ganas de volver a nuestro despacho judicial, lo que podemos estar ocasionando eventualmente es que se configure esta causal octava y podemos poner en riesgo todo el proceso de escrutinio de consolidación en una zona o en un municipio. Causal novena. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieran expresado su aceptación y prestado juramento. Es una causal que es muy difícil de configuración, toda vez que el proceso, la etapa preelectoral del proceso está muy definida y con todas las ayudas tecnológicas y todo lo que se estructura hoy en día, pues todas las inscripciones de los candidatos se hacen a través de un formulario L6 y allí se presta el juramento, se da la aceptación firmando ese documento, entonces es muy difícil que se configure, pero aún está vigente en el Código Electoral. Causal décima, cuando en un jurado de votación se computen fotos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151. Esto es las inhabilidades. Entonces, cuando haya sido jurado un candidato o un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil, pues se dará esta causal décima, haciendo una salvedad, que si esta situación se presenta, los votos que se deberán excluir serán solo aquellos del candidato sobre quien recaiga esa causal de inhabilidad con el jurado de votación, no la totalidad de la mesa, solamente se excluirán los votos sobre quienes se configure esa situación. Causal décimo primera, cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ellas, entonces, pues sin lugar a dudas, obedecerá a ese error en la sumatoria, en el cómputo de los votos y se deberá hacer la correspondiente corrección. Y la causal duodécima, cuando con base en las papeletas de votación en las diligencias aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en error a anotar el nombre o apellidos de los candidatos. Esta causal ya no se configura, toda vez que el código es del año 86, cuando existía la papeleta de votación que se escribía el nombre. Hoy en día tenemos la tarjeta electoral donde ya viene el nombre, para esta elección presidencial incluso la foto, donde se marca por el ciudadano y entonces esta causal ya no está llamada a presentarse o a existir. ¿Y cómo se resuelven las reclamaciones? Pues así como se presentan por escrito, a pesar de que estamos en una audiencia de diligencia, una audiencia pública, pues también deberá ser resuelta a través de un acto administrativo, una resolución motivada que deberá ser notificada en estrados y ante la cual
el interesado podrá interponer recurso de apelación igualmente por escrito antes de que termine la diligencia y allí deberá concederse en efecto suspensivo. Algo importante sobre las reclamaciones, un llamado a que se den el tiempo y la oportunidad necesaria para presentar las reclamaciones por parte de los testigos, candidatos y sus apoderados. Un lapso prudencial para que puedan conocerse todas esas situaciones de hecho y de derecho sobre las cuales se pretenda controvertir y así pueda de manera clara e inequívoca llegarse a esa verdad electoral que debe coincidir con la expresión popular de los ciudadanos en las urnas, materializando esa democracia representativa que está contenida en la Constitución, en el artículo 40, de igual forma en el derecho de elegir y ser elegido. Otra de las solicitudes que se pueden presentar ante las diferentes comisiones escrutadoras, y hablamos especialmente aquellas de primer nivel, es decir, las que van después de las mesas de votación, es el recuento de votos. Como lo vimos, lo pueden presentar ante los jurados, pero también ante esas comisiones escrutadoras auxiliares o municipales en primera instancia y por vía de apelación en las instancias superiores. Esta reclamación no puede negarse por la instancia superior cuando la comisión escrutadora se hubiese negado a hacer el recuento, hubiese sido apelada y efectivamente se encuentre fundada la apelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la solicitud de recuento de votos estaba llamada a prosperar porque estaba inmersa en alguno de los casos que mencionamos a continuación. En primer lugar, y voy a hablar del ítem 2 que tenemos en pantalla, cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras. Lo señalábamos al momento de definir las reglas del escrutinio, artículo 163. Si las actas tienen alguna tachadura o enmendadura o borrón, pues lo que procederá será ese recuento de votos. Cuando a juicio de la comisión haya dudas sobre la exactitud del cómputo de votos, ustedes van a encontrar que al digitar la votación, puede que el sistema les arroje un error en la sumatoria, les diga, mire, esto no da lo que usted me está digitando. Entonces, ahí ustedes podrán ordenar el recuento de los votos de esa mesa. Y el ítem primero no aplica para esta elección porque habla que cuando en las actas, esto está en el artículo 164, cuando en las actas aparezca una diferencia del 10% o más entre los votos por las listas de candidatos de diferentes corporaciones, recordemos, del mismo partido. Recordemos que aquí estamos en una elección a cargos de presidente de la República y vicepresidente, por lo tanto, esta primera causal del 10% no está llamada a prosperar en estos escrutinios que arrancan el próximo 29 de mayo, a que si alguien les presenta una solicitud de recuento con base en este numeral, podrá ser rechazada porque no se trata de corporaciones públicas. Y vale la pena señalar que cuando se solicita un recuento de votos, pues se debe indicar de forma clara, precisa e inequívoca las mesas, puestos y zonas donde se pretende hacer su revisión, ya que no es viable que esto se solicite de manera genérica. Es decir, no puede un testigo, un candidato, un apoderado ir a solicitar el recuento de un municipio, de un puesto de votación. No, me tienen que decir cuáles mesas y por qué me está solicitando el recuento de votos de conformidad con las causales ya señaladas. Y como lo decía hace un momento, pues hecho el recuento en una de las instancias, ya no procederá ningún recuento ni ninguna revisión adicional en las otras comisiones escrutadoras de los siguientes niveles. Y por último, debemos hablar de las solicitudes de saneamiento. Como lo hablábamos, el artículo 192 del Código Electoral contempla las causales de reclamación y decimos que son de forma taxativa. ¿Qué se pueden alegar en vía administrativa? Pues también la norma establece y la Constitución establece que las causales consagradas como nulidad electoral en el artículo 75 pueden ser alegadas en sede administrativa por cualquier ciudadano porque hablamos de una acción pública. Y estas solicitudes son las que conocemos como solicitudes de saneamiento y que de acuerdo con la instancia en la que nos encontremos y lo que probatoriamente pueda hacer la comisión escrutadora, pues las deberá atender y hacer las correcciones a que haya lugar. Estas son las que están consagradas en el artículo 275, como lo decía, del Código Contencioso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 y pues es importante que las conozcamos todos porque son objeto de ser presentadas por cualquier ciudadano y es nuestra obligación como miembros de las comisiones escrutadoras evitar que estas situaciones de hecho y de derecho después terminen llegando a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es lo que ha buscado esa norma, que de una vez desde la propia vía administrativa, el propio procedimiento administrativo de escrutinio, se puedan corregir los diferentes yerros que se puedan presentar en las diligencias de escrutinio. En todo caso, siempre teniendo en cuenta que se tenga la evidencia probatoria o que se ajusten a derecho las solicitudes y que la comisión escrutadora pueda atender esas reclamaciones o esas solicitudes de saneamiento de nulidad. Con esto damos por terminado la breve exposición sobre las reclamaciones y sobre el procedimiento de escrutinio que todos los señores jueces y juezas de la República van a adelantar a partir de este próximo 29 de mayo, como lo señalaba, una labor de altísima importancia que después del voto de los ciudadanos en las diferentes mesas es la encargada de garantizar la transparencia, de garantizar la voluntad popular y de llegar a esa verdad electoral que debe ser igual a esa expresión de los ciudadanos en las urnas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Doctora Mari Lucero, muy buenas tardes y muchísimas gracias igualmente por la oportunidad. Doctor Vargas González, muchas gracias por su muy clara y ponderada disertación sobre este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Vargas. En el evento en el que el total de los votos del acta E14 sea inferior al total de votos registrados en el mismo documento, ¿procede el recuento de votos? No, básicamente, como lo hemos señalado, cuando el jurado de votación o la comisión escrutadora se encuentra ante una situación en la que hay menos votos que ciudadanos registrados en el acta E11 o registro de votantes, podrá continuar con el escrutinio de manera normal toda vez que se pueden haber presentado dos situaciones. En primer lugar, que el ciudadano haya acudido a la mesa y no haya decidido depositar el voto en la urna. Simplemente haya ido por su certificado de votación y poder tener derecho a los beneficios que esto da, descuentos en el pasaporte, descuentos en universidades públicas y demás, o también algo que hemos señalado que no se debería presentar y que los jurados deben evitar que suceda, y es que el ciudadano se haya llevado la tarjeta electoral. Entonces, por esas dos situaciones se puede presentar que hayan menos votos que votantes en el E11, pero no implica que haya algún balanceo en la mesa o que la comisión escrutadora de por sí deba hacer el recuento de votos, porque si el cómputo de votos, el acta no tiene tachaduras o enmendaduras y además el cómputo de votos es absolutamente claro, se debe continuar con el escrutinio con el acta 14. Doctor Vargas, ¿existen claveros distintos a un juez? Como lo señalamos, son miembros o son claveros en las comisiones escrutadoras a nivel zonal y municipal, un delegado, el alcalde o su delegado, el juez que se haya designado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y los registradores auxiliares o municipales. Esos son los tres claveros que estarán encargados de cada uno tener una llavecita de ese baúl o de ese recinto y custodiar y garantizar la seguridad e integridad de los documentos electorales. Doctor Vargas, ¿qué norma establece la suspensión de términos en los despachos de los jueces escrutadores? Esto está establecido en el Código Electoral y toda la normatividad vigente, porque no se nos puede olvidar que es una función pública primordial que van a cumplir los jueces como miembros de las comisiones escrutadoras y toda su disposición debe estar volcada a garantizar de domingo a domingo, como lo señalamos, ese escrutinio ininterrumpido para garantizar la transparencia de los mismos. Porque, sin lugar a dudas, y pongámonos del lado de la ciudadanía, si llegamos a interrumpir el escrutinio, pues va a generar cierta inquietud, cierta duda sobre qué está pasando, y por eso la norma ha establecido, el Código Electoral, que los términos estarán interrumpidos durante el lapso que el juez, el notario, el registrador de instrumentos públicos esté designado como miembro de la comisión escrutadora, y como lo decía, e importantísimo, doctora Mari Lucero, que no sea solamente terminar con la lectura,
sino que se suscriba en el sitio de escrutinio las actas respectivas para evitar que se nos configure esa causal octava de que trata el artículo 192. Doctor Rafael Antonio, ¿cuál es el término para resolver una reclamación y con base en qué jurisprudencia pueden los jueces y juezas apoyarse para resolver la reclamación? El Consejo de Estado ha expedido un sinnúmero de reclamaciones. Sin lugar a dudas, las más importantes tienen que ver con las elecciones de Senado de la República del año 2018 y Cámara 2014, perdón, y Cámara Bogotá del año 2018. Son dos sentencias que sin lugar a dudas dan claridad sobre el procedimiento que deben seguir las comisiones escrutadoras y el manejo que le deben dar a las diferentes solicitudes, tanto de las reclamaciones como las solicitudes de saneamiento de nulidad, porque lo que siempre encontraremos es que una causal de reclamación que se configure y que no se atienda, eventualmente también nos llevará a una causal de nulidad. Y esto es lo que nosotros vemos mucho, como por ejemplo, en la diferencia de las actas E14 con E24. Eso es lo que en materia de nulidad es una falsedad en el documento y es producto de una revisión no hecha de conformidad con el artículo 192 por un error aritmético, por ejemplo. Entonces, es importante conocer estas dos sentencias que efectivamente nos dan todo un andamiaje de cómo debemos actuar en las comisiones escrutadoras. Primero, dando los términos oportunos para que los testigos, los candidatos y los apoderados presenten las reclamaciones. Dos, señalando que no se pueden negar las reclamaciones mediante autos de trámite, no se pueden rechazar. Tres, que deben resolverse todas aquellas reclamaciones y solicitudes que la comisión pueda conocer para encontrar esa verdad electoral que sin lugar a dudas debe corresponder, como lo hemos dicho, a la expresión popular de los ciudadanos en las urnas. Nuestro agradecimiento especial al doctor Rafael Antonio Vargas González, quien desde su amplia trayectoria y experiencia en materia electoral nos ha ilustrado acerca del desarrollo de las etapas del proceso de escrutinio en todas sus fases, su importancia, las funciones que ejercen los jueces y juezas de la República en este asunto, quienes desde su alta dignidad son sin duda garantes del orden jurídico y clave para defender tanto el principio democrático así como los derechos políticos de los ciudadanos. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han interesado en esta conferencia. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la certeza y la tranquilidad de que tras este ciclo de conferencias relacionadas con las funciones y responsabilidades de los procesos democráticos previstos en este año electoral bajo la arquitectura institucional creada para proteger el voto ciudadano, la organización electoral y la relevante labor que desempeñan nuestros jueces y juezas de la República, garantizan la fidelidad de la expresión popular el próximo 29 de mayo en el marco de los valores democráticos de nuestra Constitución Política de 1991. Pues como indica el filósofo italiano Michelangelo Bovero, el sufragio universal constituye el requisito indispensable que un régimen político moderno debe poseer para poder ser reconocido como democrático. Pero la institución de las elecciones como sufragio universal puede servir como prueba de que un régimen es democrático solo a condición de que el juego político en su conjunto se desarrolle de acuerdo con determinadas reglas. Las reglas del juego tienen el significado y el valor de condiciones de democracia. Si tales reglas son violadas o aplicadas incorrectamente, entonces el juego no puede llamarse democrático. Muchas gracias.